Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. Esta historia que les voy a contar está lejos de ser una de amor, como podrían creer al principio. La realidad es que fue una de las experiencias que más me marcaron, porque nunca imaginé que la vida me alcanzaría para presenciar algo tan macabro. Además, siento que, de un modo u otro, al relacionarme con la maldad, mi corazón se fue oscureciendo hasta el punto en que esas cosas empezaron a gustarme, pero solo hasta que se salieron de control. Soy Armando Ruiz, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando el nuevo año escolar dio inicio. Me graduaba en diciembre, con el favor de Dios, y me emocionaba la idea de que esos eran los últimos meses en el colegio. Mis amigos y yo pasábamos el tiempo imaginando lo que haríamos al finalizar la secundaria. Yo tenía planeado estudiar psicología, pero para ello necesitaba buenas notas y aspirar a una beca que, por lo menos, cubriera el 50% de la carrera. Mis padres me decían que, de una forma u otra, yo llegaría a la universidad, pero no quería dejarles todo el peso a ellos. Además, me consideraba con las capacidades suficientes para lograr mis metas. Vivía con mis padres, mi madre y mi padre. Eran los amores de mi vida, por quienes lo daba todo. Me complacían en cada capricho, con el único requisito de que me fuera bien en el colegio. No eran de esos padres que revisaban mis cuadernos, pero de vez en cuando me preguntaban cómo me había ido en un examen o exposición. Mi madre era profesora de primaria y me ayudaba con algunas cosas que, en ocasiones, yo no entendía. Cuando no podía, le pedía el favor a alguno de sus conocidos, que no eran del pueblo, y ellos me explicaban. Bastaba una llamada para eso. Esa primera semana de clases estuvo llena de sorpresas. Para empezar, yo ni siquiera pasé las vacaciones en el pueblo, sino que mi familia y yo fuimos a visitar a mis abuelos y las disfrutamos en su rancho. Toda una maravilla. Durante el recreo, mis amigos y compañeros me contaron que, en el pueblo, se estaba esparciendo el rumor de que una criatura grande y peluda estaba acechando las calles por la noche, y que hasta ese momento ya llevaba 2 víctimas a las que les había quitado la vida. Me llamó la atención porque creí haber escuchado algo similar en boca de unas vecinas que hablaban con mi madre. Eran esas chismosas a las que rara vez prestaba atención, y a mi padre no le gustaba que mi vieja se relacionara con ese tipo de personas, porque decía que los demás iban a pensar que era igual que ellas. Volviendo a los rumores, me dio un escalofrío imaginar todo lo que decían. Uno de mis amigos mencionó que había que prestar atención a las personas nuevas que habían llegado recientemente al pueblo, como Camila Quintero, por ejemplo. Yo no sabía quién era hasta que la mencionaron. Se trataba de una chica nueva que cursaba el mismo grado que nosotros, pero en otro grupo. Se decía que era la persona más amargada que había entrado al colegio, pero lo que yo vi fue una joven hermosa que me cautivó sin siquiera mirarme. Todos notaron mi reacción y me aconsejaron que me mantuviera al margen, porque otros ya habían intentado cortejarla y ella los había rechazado de la forma más grosera y humillante posible. Algunos bromearon diciendo que solo una chica linda podía darse ese lujo y que ella no lo desaprovechaba. Me eché a reír, pero no voy a mentir. Contemplaba la idea de ser humillado por alguien con su belleza. Me guardé los comentarios para mí, sin compartirlos con mis amigos. Al sonar la campana, regresamos al salón de clases.
Pasaron 3 días en los que salía al recreo únicamente para buscar a Camila y quedarme lo suficientemente apartado como para observarla mientras comía y se quedaba sentada, mirando con desagrado a todo el mundo. No hacía falta que sonriera para que me gustara, y tampoco podía explicar qué era lo que la diferenciaba de las demás, pero no pensaba en nadie más que en ella. Mis amigos bromeaban diciendo que, por primera vez, había escogido a una mala mujer, o al menos a una que me marcaría para siempre. Sin saberlo, me dijeron exactamente lo que pasaría en los días siguientes, pero en ese momento no les hacía caso. Llegué al punto de acusarlos de estar celosos, y eso que todavía ni siquiera me atrevía a acercarme a ella. Para la semana siguiente noté que también me miraba, y por primera vez me pareció ver un leve movimiento en sus labios y mejillas que se asemejaba a una sonrisa. Eso no solo elevó mi autoestima, sino también mi ego. Yo era apuesto, pero sabía que eso no iba a ser suficiente para evitar un rechazo como el que ella ya le había dado a otros. Poco a poco fui notando que Camila me observaba tanto como yo a ella, y eso me hacía pensar que tenía la misma curiosidad por mí que yo por ella. Aún así, seguía sin decidirme a acercarme porque sentía que aún no era el momento. Indagué con mis amigos, pero me confesaron que no sabía nada sobre ella, solo que vivía sola en una casa que había comprado. Los antiguos dueños se marcharon del pueblo sin decirle nada a nadie. Camila, al parecer, era huérfana o algo parecido. Nadie le conocía, ni siquiera un primo, y ella tampoco revelaba de dónde venía ni por qué había llegado sola. El único que debía tener información valiosa era el director de la escuela, pero nosotros no teníamos manera de acceder a eso, así que siempre nos quedó la duda de cómo terminó en el pueblo y por qué sola. Para la tercera semana me sonrió finalmente, pero solo por un par de segundos. Me dio la impresión de que no quería que nadie notara su expresión, solo yo. Me sentía cada vez mejor y poco a poco estaba tomando valor para acercarme a ella y presentarme. Mis amigos no ayudaban mucho. Seguían insistiendo en que lo mejor era que me buscara a otra. Incluso me dijeron que debía regresar con mi ex, quien había vuelto más linda de las vacaciones, y por fortuna seguía soltera. Yo ni le prestaba atención. Para mí no era más que una desconocida. Así que de inmediato les pedí que dejaran de molestarme con eso porque, sinceramente, no me agradaba. Fue entonces cuando llegó aquella noche en la que pude confirmar los rumores que se esparcían por todo el pueblo sobre los supuestos casos siniestros ocurridos mientras yo estaba fuera. Venía tarde de casa de mi mejor amigo, César. Nos habíamos quedado viendo una película y luego jugamos juegos de mesa con sus 3 hermanas mayores, quienes aún no podían ingresar a la universidad por falta de recursos. Caminaba por la calle. Ya era de noche. El reloj debía marcar alrededor de las 10 u 11, cuando la vi. La criatura grande y peluda de la que todos hablaban estaba en medio de la calle, devorando su cena. Me impacté, pero traté de no hacer ruido para poder rodearla y verla de frente. Fue entonces cuando descubrí que se estaba comiendo a un ganadero, amigo de mi padre. Suspiré del susto, y eso bastó para que la criatura volteara hacia mí con una mirada que parecía anunciar un ataque. Sin embargo, no lo hizo. Se calmó de inmediato y luego huyó. Corrí hacia el hombre para ayudarlo y grité tan fuerte como pude para que los vecinos salieran de sus casas. Lo llevaron al hospital y lograron salvarle la vida. Fue una suerte que sobreviviera a pesar de la gran pérdida de sangre. Su familia me agradeció profundamente, pero temía tanto contar lo que realmente había pasado que
Al final, confesé que simplemente iba pasando por ahí y lo encontré tirado, agonizando. No entendía cómo no fue capaz de pedir auxilio, ni por qué la criatura decidió perdonarme la vida. No pude dormir en toda la noche, y lo peor fue que mis padres me interrogaron como por media hora, preocupados y decididos a no dejarme salir tarde nunca más. No me inquieté, porque en el fondo sabía que no hablaban en serio. Al día siguiente todos hablaban del nuevo ataque de la bestia y de que yo había sido quien encontró al señor ahí tirado. Esa fue la versión que todos creyeron, sin saber que en realidad sí vi al responsable de la atrocidad que casi le quita la vida a un buen hombre. Me convertí en la sensación de la escuela por un breve periodo de tiempo, con todos preguntándome si no había visto algo más aparte del señor. Ni siquiera a mi mejor amigo se lo conté. No quería llamar la atención con algo así, porque solo traería chismes. Además, mis padres ya estaban considerando no dejarme salir por las noches, como para que encima los rumores empeoraran la situación. Durante el recreo, nuevamente crucé miradas con Camila, pero algo curioso ocurrió. Me hizo una seña con la cabeza y luego con las manos, indicándome que me acercara a sentarme a su lado. No lo podía creer. Mis amigos me vieron levantarme e ir hacia ella, y de lejos unos me gritaban que no lo hiciera, mientras otros me alentaban deseándome suerte. Finalmente lo hice, y me di cuenta de que Camila era mucho más hermosa de cerca. Ni siquiera se presentó. Solo me preguntó si estaba bien y si no había salido lastimado del encuentro con aquella criatura enorme. Quedé impactado con sus palabras, porque yo no le había dicho a nadie que la había visto, solo que encontré al señor tirado en el piso. Le pregunté por qué sacaba esa conclusión si eso no fue lo que dije en mi testimonio. Se puso nerviosa, tanto que lo noté de inmediato, y entonces me respondió que lo sabía porque estaba cerca del lugar, muy escondida, y vio cuando intenté rodear a la bestia, que se marchó después de mirarme. No sabía si creerle o no, pero si conocía la verdad, era porque debió haber estado ahí. Por el momento me conformé con esa confesión, y luego nos quedamos hablando un rato de un par de tonterías. Terminamos sacándonos algunas sonrisas, mientras todos los que pasaban nos miraban impactados. Nadie podía creer que aquella chica nueva, hermosa y amargada, se estuviera divirtiendo conmigo. Pasé a ser la sensación por eso, y no por el ataque de la bestia. La sensación de satisfacción no se comparaba con nada. En verdad me sentía feliz porque eso era lo que había deseado desde hacía días. Camila terminó proponiéndome que nos fuéramos juntos después de clases, diciendo que me acompañaría hasta mi casa porque vivía más cerca de la escuela, a diferencia de ella. Pasaron 2 días en los que dejé de relacionarme con mis amigos durante el recreo para pasar el tiempo con Camila. La prefería por encima de todos, pero a ella le encantaba hablar sobre la bestia que aterraba al pueblo en ese momento. Fue así como me contó que creía que se trataba de un nahual o una nahuala, en caso de que fuera una mujer. Me explicó que así se les llamaba a brujos o brujas que, por su dominio de las artes oscuras y sus dones extraordinarios, podían adoptar la forma de un animal, o en este caso, la de una criatura feroz, fuerte y despiadada que solo se alimentaba de carne cruda, preferiblemente humana según algunas culturas. El tema me pareció muy interesante, porque eso le daba cierta veracidad a lo que había dicho aquel compañero, que él o la responsable debía estar entre nosotros, viviendo en alguna casa, y que probablemente era alguien que no vivía en el pueblo antes de las vacaciones. Yo no le daba mucha mente a eso.
no porque no me importara, sino porque prefería mirar a Camila, intentando cortejarla de cualquier forma posible. Pronto me di cuenta de que no era necesario esforzarme tanto, porque todo parecía fluir de manera natural, sin necesidad de forzar nada. Las bromas en el salón de clases no se hicieron esperar. Incluso algunos profesores comentaban que, al menos, Camila tenía un buen amigo, porque a muchos les preocupaba que se la pasara sola y sin hablar con nadie. Decían que daba la impresión de que todo el mundo le caía mal por alguna razón en particular. Eso provocó que algunas chicas me lanzaran miradas, pero no les prestaba atención. Camila tenía algo especial que atraía todo mi ser, tanto que me inquietaba la idea de no verla durante el día y tener que esperar hasta la mañana siguiente para reencontrarme con ella. Lo peor era que solo teníamos el recreo y la salida para poder charlar. En una de esas ocasiones en las que merendamos juntos, le dije que quería salir con ella al parque, a la plaza o a cualquier lugar con tal de pasar más tiempo juntos. Eso la hizo sonreír, y 2 semanas después me confesó que yo le gustaba. Era más que evidente. Debía saber que el sentimiento era correspondido, pero aún así se lo hice saber con claridad. Finalmente formalizamos una relación, y se lo hicimos saber a todos besándonos en el recreo, sin ninguna prudencia. Estoy seguro de que, por los pasillos de la escuela, no se hablaba de otra cosa que no fuera de nosotros. Y, sinceramente, no me importaba en lo absoluto. Para ese punto comencé a notar ciertos cambios en mí. Dejé de andar de un lado a otro con mis amigos porque no soportaba escucharlos hablar. No sabía qué me pasaba, pero la ansiedad se volvió constante, al igual que la amargura. Sin darme cuenta, estaba adoptando actitudes similares a las de Camila frente a los demás. En casa no era la excepción. Me irritaba incluso la voz de mi madre, aun cuando se acercaba solo para decirme algo bonito. Le lanzaba una mirada fulminante que la dejaba impresionada, y luego me iba a mi cuarto sin decir nada a nadie. Mi padre intentó hablar conmigo, pero todo terminó mal, y por primera vez en mi vida me fui a los gritos con él, faltándole el respeto de todas las formas posibles. Ni siquiera me arrepentí. Pensar que tenía que esperar hasta el día siguiente para ver a Camila solo me ponía peor. Fue entonces cuando recibimos una visita que lo empeoraría todo. Mi tía Claudia. Era la hermana de mi madre, pero el parecido solo era físico, porque mientras mi vieja siempre se mostraba amable, mi tía era una persona testaruda, con un carácter fuerte y una lengua afilada. Le encantaba hacer sentir mal a los demás sin importarle quiénes fueran. Mi padre la toleraba, y ni yo entendía cómo, si hasta con él se ponía insoportable. Me dije a mí mismo que lo mejor sería ignorarla y no prestarle atención sin importar nada. Pero la noche siguiente durante la cena, tuvimos un altercado. Al parecer, ya había escuchado por boca de otros estudiantes o de quién sabe quién, que yo andaba con la chica más amargada de la escuela. Dijo que, sin duda, había escogido a una mala mujer para mi vida. Alguien que solo me traería desgracia, porque no tenía capacidad para aspirar a algo mejor. Hasta mi padre se enfureció con ella. Nadie en esa casa iba a permitir que me hablara así. Pero no necesitaba que él me defendiera. Le terminé diciendo cosas que nunca antes le había dicho a nadie, por muy enojado que estuviera. La tensión se hizo insoportable. Mi madre intervino, nos calmó como pudo y luego recordó que mi tía se quedaría un par de días en la casa, por cuestiones innecesarias de contar en este relato. Al día siguiente se lo conté todo a Camila mientras me recostaba sobre sus piernas en el patio del colegio. Le expresé mis ideas y pensamientos.
confesándole que tenía ganas de desearle la muerte a mi tía para no volver a verla jamás. Ella, acariciándome la mejilla, me preguntó más de una vez si estaba seguro de lo que decía, y sin vacilar le respondí que sí, sin saber realmente a quién se lo estaba diciendo. Entonces me apartó y, mirándome de frente, me confesó que la nahuala que andaba acechando las calles del pueblo era ella. Quedé impactado, pero no tanto como debería. Como ya mencioné antes, relacionarme con el mal me estaba afectando, y en ese momento no me daba cuenta de cuánto influía en mí su compañía. De hecho, al verme asombrado, me propuso que, si tanto lo deseaba, ella le quitaría la vida a mi tía, pero solo si se lo pedía. Muy decidido y seguro de mí mismo, le dije que sí, y sellamos ese acuerdo y la conversación con un beso. Cuando regresé a casa, sentí la mirada penetrante de mi tía Claudia, quien evidentemente no tenía intención de arreglar las cosas conmigo. Mi madre me pidió que hablara con ella, pero yo no era de rogarle a nadie, y menos a un familiar al que, en realidad, no quería ni mucho menos consideraba parte de mi vida. Cada minuto que pasaba me sentía más seguro de la decisión que Camila y yo habíamos tomado, aunque seguía siendo un poco incrédulo. Me costaba creer que mi novia fuera una nahuala, pero tenía bastante sentido. Era ella quien más hablaba de esos temas. Tal vez me fue sugestionando poco a poco, preparándome para el día en que me diera la noticia. De ser así, le funcionó muy bien. Esa misma tarde fui a su casa por primera vez. Los vecinos no me quitaron la vista de encima hasta que crucé la puerta. La casa era linda y muy limpia. Para mantenerla así, debía hacer una buena limpieza constantemente, o al menos eso pensaba. De todos modos, no pregunté. Camila me mostró un cuarto exclusivo donde practicaba brujería y hechicería, pero aclaró que pocas veces lo usaba con personas, porque prefería transformarse en bestia y atacar. No sentí empatía por sus víctimas, pero sí me atreví a preguntarle por qué lo hacía. Terminó confesándome que la maldad, a veces, le provocaba un deseo incontrolable de cometer esas atrocidades. Ahora que escribo estas palabras, me doy cuenta de que lo mismo debía estar ocurriendo conmigo, pero estaba a sus pies. No la delataría por nada del mundo. Me había enamorado de ella, y el hecho de que fuese la nahuala que acechaba el pueblo no cambiaba absolutamente nada. Aquella tarde ambos acordamos que, si ella iba a quitarle la vida a mi tía, entonces yo debía encargarme de sacarla de casa esa noche. Desafortunadamente, para lograrlo debía fingir amabilidad y simular una reconciliación falsa, para luego hacerle una propuesta que aceptara sin sospechas. Iba a ser una tortura para mí, pero no pensaba dejar pasar la oportunidad de deshacerme de ella de una vez por todas. Al regresar a casa, me senté a su lado y le serví la comida yo mismo. Mis padres me miraban con una sonrisa, mientras mi tía no podía creer lo que estaba presenciando. Con una sonrisa fingida le dije que éramos familia y que no debíamos estar peleados, que no me gustaba vivir en un ambiente pesado o con tensión en el hogar. Ni yo mismo me creía esas palabras, pero la que sería la siguiente víctima de Camila sí. Y eso era lo único que me importaba. 2 días después tenía a mi tía justo donde la queríamos, y finalmente llevamos a cabo el plan. Cuando dieron las 10 de la noche, noté que ella estaba leyendo un libro en la sala. Mis padres ya se habían acostado, así que aproveché para sentarme a su lado y le propuse que saliéramos a pasear por las calles del pueblo, que la noche estaba fresca y no tenía sueño de todos modos. Me costó hacerle creer que era un plan común y sin segundas intenciones, pero supe que todo iba marchando bien
cuando me dijo que esperara a que se cambiara. Salimos y comenzamos a caminar, acercándonos a la zona donde Camila me había indicado que debía llevarla para cometer el ataque. Me sentía nervioso. No sabía cómo sería, pero Camila me había asegurado que no fallaría. Cuando entramos en aquella calle oscura, mi tía me dijo que quería regresarse, y fue entonces cuando ocurrió. Desde un techo cercano, la enorme criatura saltó con una fuerza bestial, embistiendo a mi tía Claudia sin piedad. Noté que, antes de ser alcanzada, abrió los brazos a los lados como si intentara protegerme, y fue por eso que no me vi afectado gracias a ella. Ya en el suelo, la criatura comenzó a devorarla mientras mi tía gritaba que corriera, que huyera. No tenía ni la menor idea de que quien había planeado todo era yo. Me acerqué, la miré fijamente a los ojos y me incliné hasta que logró entender lo que realmente estaba ocurriendo. La expresión de su rostro cambió en el instante exacto en que comprendió la traición. Segundos después, perdió la vida por las heridas letales que desfiguraron su rostro, su pecho y su abdomen. La nahuala se volvió hacia mí, mostrándome los colmillos y el hocico empapado en sangre. El trabajo estaba hecho. Asintió con la cabeza y luego se marchó con una rapidez sobrenatural, perdiéndose entre la oscuridad. Entonces comencé a gritar, alarmando a los vecinos para que salieran de sus casas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran falsas. No sentía ningún dolor por la muerte de mi tía. Sin embargo, esa era la impresión que debía dar para no levantar sospechas. Cuando la gente llegó, me apartaron del cuerpo y algunos lo cubrieron con una sábana. La escena era macabra, espantosa y profundamente turbia. La gente comenzó a decir que era un milagro que a mí no me hubiera pasado nada y me permitieron regresar a casa hasta que llegaran mis padres. Fueron por ellos, y al verme, ambos rompieron en llanto. Fue aún peor cuando vieron cómo había quedado mi tía. El cuerpo era irreconocible, solo uno de sus ojos permanecía intacto, aquel con el que, en sus últimos segundos, comprendió que yo había sido quien planeó su muerte. Mi madre me acompañó de regreso, mientras mi padre se quedó un rato más en la escena, hablando con los policías antes de retirar el cadáver. Fue una masacre, un acto atroz. Pero, como mencioné antes, me terminó gustando. Creo que tenía mucho que ver con el vínculo tan cercano que mantenía con Camila. Poco a poco, la maldad me iba consumiendo, y yo no tenía manera de darme cuenta. De hecho, esa noche dormí tranquilamente, como si nada hubiera pasado. El sepelio de mi tía se llevó a cabo al día siguiente, y yo no derramé ni una sola lágrima por ella. Lo único que me afectaba era escuchar a mi madre decir que le dolía porque justo habíamos empezado a llevarnos bien. Evidentemente, vivía engañada, pero yo no iba a decirle nada. 2 días después regresé al colegio. Muchos se me acercaron para darme el pésame, abrazándome y mostrando una compasión que me resultaba ajena. Las clases fueron insoportablemente aburridas. Solo quería irme a casa. Durante el recreo, pretendía pasar el tiempo con Camila, pero mi mejor amigo, César, me interceptó y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre un tema muy delicado. Nos alejamos de todos lo más que pudimos, y entonces me confesó que sabía que Camila era la nahuala que le había quitado la vida a mi tía. Me quedé helado al escuchar sus palabras. Le pregunté cómo había llegado a esa conclusión, y respondió que la noche del asesinato vio a la criatura entrar por el patio trasero de la casa de Camila. Él regresaba a su casa después de un encuentro íntimo con otra estudiante. Él no me mentiría con algo así.
Además, su juicio era demasiado claro como para intentar desmentirlo, por lo que no me quedó más remedio que hacerme el loco. Le dije que, de ser cierto, no tenía pruebas suficientes. Luego añadí que era más probable que el nahual simplemente hubiera pasado por el patio de esa casa y no que hubiera entrado. César se mostró terco. Aseguró que lo contaría a todo el mundo. Fue entonces cuando lo detuve y le advertí que si hacía algo como eso, no terminaría bien, pero no pude hacerlo cambiar de opinión. De inmediato acudí con Camila para advertirle lo que estaba por pasar. Le propuse que se fuera lejos, que se ocultara y que después yo la encontraría. Pero su mente ya iba por un camino muy diferente. Contemplaba quitarle la vida a mi mejor amigo para arrancar el problema de raíz. Me negué rotundamente. Me sentía inútil por no poder convencer a ninguno de los dos. Le pedí tiempo, prometiéndole que hablaría mejor con César. A la salida, César y yo quedamos en vernos en la plaza a eso de las 9 de la noche para conversar con calma. Aceptó, y eso me dio un poco de tiempo para pensar en lo que le diría. César había sido mi amigo desde la infancia. Habíamos crecido juntos. No quería que nada malo le pasara, y ya conocía el peligro real que representaba Camila para él. Tal vez esa preocupación genuina por mi amigo comenzó a devolverme cierta claridad. Mis pensamientos, mis sentidos, incluso mis emociones, empezaban a normalizarse. No podía evitar sentir que lo de mi tía, en el fondo, había sido un error, que no se lo merecía, que todo se había salido de control. Finalmente, me reuní con César en la plaza. Apenas llegamos, me dejó claro que nada de lo que dijera lo haría cambiar de opinión y que esperaba que lo apoyara. Mi única opción fue confesarle la verdad, que yo sabía desde el principio que Camila era una nahuala y que el asesinato de mi tía había sido parte de un plan que yo mismo había organizado. Se quedó con la boca abierta. Estoy seguro de que no podía creer lo que acababa de decirle. Con rabia, me dijo que estaba profundamente decepcionado de mí y que ahora con más razón lo contaría todo. Fue entonces cuando apareció Camila, transformada en aquella bestia feroz con apariencia de hombre lobo. Sin darme tiempo a reaccionar, mordió a mi mejor amigo en la pierna. Yo logré sujetarlo por la mano, pero la diferencia de fuerza era abismal. De una sola sacudida, logró separarnos y se lo llevó, arrastrándolo por el piso, con su pierna atrapada entre sus colmillos. Los gritos de César, llenos de dolor y súplica, resonaron por todas las calles. En ese momento decidí correr hacia mi casa, antes de que la gente saliera y descubriera el recorrido de sangre que dejaban las heridas de mi mejor amigo. La siguieron hasta el monte, donde era imposible continuar el rastro. El cuerpo nunca fue hallado. Cuando regresé al colegio al día siguiente, encaré a Camila y le reclamé por lo que había hecho. Intentó excusarse, diciendo que era necesario, que así ya no tendríamos problemas con nadie. Pero yo no podía aceptar eso. Le había quitado la vida a una persona muy preciada para mí. Con toda la determinación que me quedaba, le dije que eso marcaba el fin de nuestra relación. La advertí. Si se atrevía a hacerle daño a otra persona del pueblo, la delataría sin dudar, y todos acudirían a su casa para quemarla o algo peor. La miré fijamente a los ojos, esos ojos brillantes, fríos, sin remordimiento. Ya no me importaban ni su belleza ni su encanto. Sentía rabia, impotencia. Tuvo que ocurrir aquella tragedia para que comprendiera que estar con ella fue, sin duda, la peor decisión que tomé en mi vida. Al llegar a mi casa, me arrodillé. Le pedí perdón a Dios por todo. Incluso le hablé a mi tía, pidiéndole perdón también, aunque sabía que no lo merecía.
El corazón se me encogía con solo pensar que me había convertido en una mala persona solo por relacionarme con alguien que lo era de verdad. Sentí que toda mi vida cambió. Ya no podía seguir siendo el mismo. No tenía el valor para mirar a mi madre a los ojos, sabiendo que por mi culpa había perdido a su única hermana. Fui tan cobarde que no me atreví a confesarle nada, y decreté que ese secreto me lo llevaría a la tumba. En el fondo, sabía que Camila no se quedaría quieta. Sabía que nuestra historia no iba a terminar con una simple ruptura. Lo confirmé una semana después, cuando regresaba tarde a casa tras quedarme en la plaza con mis amigos. Hablábamos sobre todo de César, de que no se merecía lo que le había sucedido. Algunos aseguraron que, si descubrían la identidad de la bestia, la matarían con sus propias manos. Los rumores sobre que se trataba de una nahuala comenzaron a tomar forma. Se acercaban, poco a poco, a la verdad. Caminando hacia mi casa, fui sorprendido por Camila en su forma de bestia. Me atacó con claras intenciones de matarme. Solo un palo que encontré tirado en el suelo separaba sus colmillos de mi piel. Estaba encima de mí, y yo gritaba con desesperación porque sabía que mi fuerza no sería suficiente para detenerla. Entonces, de pronto, aparecieron unos ganaderos que la sorprendieron por la espalda, propinándole 2 disparos certeros. Era la familia de aquel hombre al que ayudé a salvar la primera vez que me encontré con la criatura. La nahuala, herida de muerte, tuvo que huir. Los ganaderos me ayudaron a ponerme de pie, asegurando que no llegaría lejos y que, con esas heridas, pronto moriría. Tuvieron razón. El cuerpo de mi exnovia fue hallado cerca de un rancho. Al parecer, se había arrastrado por el dolor hasta desfallecer al lado del establo. Su identidad fue esparcida por todo el pueblo. Algunos me miraron con desconfianza al principio, pero con el tiempo eligieron creer que yo no había tenido nada que ver con lo que ella hacía. Intenté seguir con mi vida. Estudié y me convertí en psicólogo. Sin embargo, aún hay noches en las que tengo pesadillas, especialmente con mi mejor amigo. En ocasiones lo sueño parado frente a mí, con la pierna destrozada, o observándome sin decir una sola palabra. Otras veces aparece sentado en una banca de la plaza donde nos vimos por última vez, cubierto de sangre, con los ojos vacíos pero clavados en los míos. Nunca dice nada, pero sé que en ese silencio hay un juicio que no me dejará jamás.